Sí, señor. Buenos días, hermanos. Bueno, capítulo 9 hoy, ¿no? Yo estaba pensando en las plagas y especialmente en el objetivo, ¿no? En el objetivo por el cual o Dios mandaba a Moisés y a Aarón a hablar con el faraón. Y siempre le decía lo mismo, ¿no? Oye, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Esa era la petición que Dios le hacía por medio de Moisés y Aarón al faraón. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Y yo estaba pensando en esto, ¿no? Tan terco el faraón, claro, advertido por sus funcionarios, por su gente que estaba ahí cerca de él. Lo primero que le dijeron fue, mira, los israelitas son muchos, ¿sí? Son muchos y de pronto si viene otro país en guerra con nosotros, se pudieran poner en contra nuestra, ¿sí? Quizás el faraón manejaba este temor y por eso no permitía que el pueblo de Israel saliera a adorar. ¿Sí? Porque esa era la petición que hacía el faraón. Dios al faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Yo estuve tratando de contarlas y creo que conté como 6 veces, ¿sí? 6 veces a lo largo de las plagas, ¿sí? Deja ir a mi pueblo para que me adore, así ha dicho el Señor. Y el faraón cada vez se ponía más cerca, sí, más renuente. No permitía por nada que el pueblo fuera, a pesar de que se sentía quizás fastidiado por el tema de las plagas, por el ganado muerto, ¿sí? Por la gente llena de llagas, que aquí menciona en el capítulo 10 la plaga de las llagas y la plaga del ganado muerto y la plaga del granizo, ¿sí? Él se sentía fastidiado con todo esto y mandaba a Moisés, bueno, pídale a Dios que cese y entonces yo los dejo ir. Entonces cesaba la plaga y no, se ponía otra vez renuente y no los dejaba ir. Entonces, entre tantas preguntas que uno se hace o que yo me he hecho, ¿sí? Que quizás quedan al aire, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel eh, durante todas estas plagas, en el momento en que Aarón y Moisés iban a hablar con el faraón? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? ¿Dónde estaba la gente? ¿Sí? Por supuesto que si vemos en el capítulo 5 pues la gente había sido esclavizada mucho más duro, ¿no? Los trabajos que tenían por encargo, pues se pusieron más duros, entonces la gente ocupada, quejándose, más bien quizás la gente estaba pidiéndole a Dios, oye, permite que Aarón y Moisés se vaya para que el trabajo, el esfuerzo, pues mengue un poco, ¿no? Pero el asunto creo yo que del tema de las 10 plagas es, deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Sí? Y yo creo que en nuestras vidas, creo que también tenemos plagas o un faraón. Creo que tenemos un faraón que impide que vayamos a adorar a Dios, ¿sí? Yo creo que hay que identificarlo, si es nuestra apatía, nuestra propia concupiscencia, ¿sí? Si es nuestro propio corazón enfermo, enfermo quizás de ira o de algún tipo de rencor por algún miembro de la iglesia, ¿sí? Inconformidad, inconformidad también. Entonces, la invitación, hermanos, en esta mañana, quizás no vamos a alcanzar a llegar hasta las 8, es cuál es nuestro faraón. ¿Quién nos está impidiendo adorar a Dios? ¿O qué nos está impidiendo adorar a Dios? ¿Sí? Si es tanto tiempo en el trabajo, tanto tiempo en la familia, o sencillamente es pereza, ¿sí? Yo creo que ese es el motivo de no adorar a Dios todos los días. O sea, me refiero a adorar a Dios en nuestra vida personal. Sí, no estoy hablando quizás de ir cada domingo, de ir cada actividad a la iglesia. Sí, que también es importante que pudiera suceder el caso de que algún hermano no vaya el domingo o no vaya a alguna actividad de la iglesia entre semana porque tiene un faraón por ahí que se lo impide, ¿sí?
Es cuestión de identificar. Pero quiero irme más a lo personal, hermano, ¿sí? A lo personal, ¿sí? Nuestra vida, todos los días tenemos que estar adorando a Dios, tenemos que estar meditando en la palabra de Dios y pensando en Dios y orando. O sea, no puede suceder que pase un día y yo, no oré hoy. Ni por la mente se me pasó de que hoy tenías que orar, ¿sí? Ni siquiera por los alimentos o por darle gracias a Dios por despertarnos, ¿sí? La oración es parte de la adoración que tenemos que rendirle a nuestro Dios, ¿sí? El asunto es que si estás pasando o por días así en que no oras, en que no estudias, en que no lees, en que no meditas, ¿sí? ¿Cuál es el faraón que te lo está impidiendo? ¿Cuál es el faraón que te impide ir a adorar a Dios? ¿Qué es? Mira, siempre tenemos motivos por el cual orar. Tenemos la obligación, el deber de estudiar, de meditar en las escrituras. Lo tenemos todos los días. Hayan actividades o no hayan actividades en la iglesia, tenemos ese deber de meditar, de orar, ¿sí? Y si no lo estamos haciendo es porque, vuelvo y les repito, hay un faraón que hay que identificar el por qué no nos deja ir a adorar, ¿sí? Quizás siempre, quizás es muy nuestras estas palabras que dice el faraón que Beto puso ahí como versículo del día, ¿sí? Versículo 27. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, reconozco que he pecado, la culpa es mía y de mi pueblo y no del Señor, ¿sí? Y yo creo que, bueno, en lo particular a veces yo tengo esto como oración. He pecado, oye, he pecado. Frecuentemente yo le pido perdón a Dios porque he pecado, ¿sí? A veces quizás sean tonterías, pero son cosas que a mí me afectan, ¿sí? Y siento el deber, siento como la necesidad de ir a pedirle perdón a Dios. El asunto es qué vamos a hacer después de que oramos, ¿sí? Después de que le pedimos a Dios perdón, después de que reconocemos que estamos fallando, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a salir y vamos a ser proactivos, vamos a mejorar, vamos a remediar la situación o vamos a hacer otra vez como el faraón, ¿sí? El faraón se volvió a poner terco y no dejó ir al pueblo a adorar, ¿sí? El faraón se puso terco y yo creo que los faraones que debemos identificar en nuestras vidas siempre se van a poner tercos y siempre se van a poner más intensos y cada vez van a poner la barrera más alta para que tú no adores, ¿sí? Y quizás el faraón esté, como les decía, en nuestras propias emociones, ¿sí? En nuestros propios pensamientos, en nuestros propios quehaceres, ¿sí? Ahí va a estar un faraón y hay que identificarlo, hermano. Hay que identificarlo porque la petición de Dios hoy en día es la misma. Deja ir a mi pueblo para que me adoren, ¿sí? El faraón, por supuesto que los quería sacar de la esclavitud, pero el tema no era sacarlos de la esclavitud. El tema era sacarlos para un propósito, ¿sí? Y el propósito era adorar a Dios, reconocer que Dios es el Dios todopoderoso, ¿sí? Ese es el propósito de salir de la esclavitud, ¿sí? Nosotros en otros tiempos, los que somos bautizados, fuimos esclavos del pecado, ¿sí? Y ahora somos libres, ¿sí? Pero somos libres ¿para qué? Para adorar. La petición de Dios sigue siendo la misma. Si somos libres, si hemos salido de la esclavitud del pecado, es para adorar a Dios. No hay de otra, ¿sí? En comunión, ¿sí? Dios no tenía esa orden o esa petición. Bueno, mira, deja ir a los líderes, a los del clan tal o no, nada, ¿sí? Era el pueblo completo. Era el pueblo completo, ¿sí? Si hubiese sido favoritismo, no, ¿sabes qué? Moisés, ve tú con Aarón y me adoran allá y listo, nos olvidamos del pueblo, ¿sí? Y porque otra de las preguntas que yo decía al principio es qué estaba haciendo el pueblo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Dice en el versículo, en el capítulo 6 versículo 9 dice, Moisés le repitió esto y los israelitas, pero ellos no le hicieron caso.
pues estaban muy desanimados por lo duro de su esclavitud. ¿Sí? Y el pueblo estaba desanimado. Yo me preguntaba eso, ¿no? ¿De dónde estaba el pueblo que de pronto no iba a apoyar a Moisés? No hacían bulla también, no acompañaban a Moisés y estaban siendo esclavizados muy, muy duros, ¿sí? Pero aún así, Dios quería todo el pueblo. Dios los quería todos. No quería un grupito. No quería un grupito. Y Dios nos saca de la esclavitud del pecado para que le adoremos, hermano. Entonces, quizás lo he repetido muchas veces y dije que iba a ser bastante corto, pero quería que nos lleváramos esta mañana a eso. ¿Cuál es tu faraón que te impide adorar a Dios en tu vida personal, en tu intimidad con Dios? ¿Sí? En el rato que debemos apartar para hablar con Dios, para adorarlo, para dedicarle una canción, para estar con Él simplemente. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, quiero que oremos. Creo que nos va a quedar unos minutos más para compartir aquí. Sí, vamos a orar. Padre de la gloria, te damos las gracias, Señor, por lo hermoso de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a discernir, Señor, a pensar siempre en aquello que nos impide ir a adorarte, Señor, ir a servirte, Padre, ir a visitar un hermano que forma parte también de la adoración, Señor. Te pido que nos perdones nuestros pecados, Señor, y que nos ayudes, Señor, a apartarnos del pecado, a dejar las concupiscencias, Señor, a aquello que nos impide, Padre, estar cerca de ti, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos, te adoramos en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesús. Amén.